Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver las derivadas de algunas funciones y vamos a aplicar lo que son las técnicas de derivación de un producto y un cociente. El primer ejemplo que vamos a desarrollar es el siguiente. Bien, el primer ejemplo nos dicen que calculemos la derivada de h, que es igual a x más 5 entre 3 por x más 6. Acá vamos a hacer uso de la fórmula de la derivada de un cociente de funciones. Vemos que h está escrito como una función entre otra función, ¿verdad? En este caso de nuestro ejercicio, pues f de x es igual a x más 5 y g de x es igual a 3 por x más 6. Bien, ahora pues vamos a aplicar lo que es la derivada de un cociente de función, ¿verdad? Entonces tenemos que en la fórmula nos dice lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que en el numerador vamos a escribir la derivada de f multiplicado por g de x, ¿verdad? Menos la función f de x multiplicada por la derivada de g de x. Y en el denominador vamos a escribir a la función g de x elevada al cuadrado. Entonces acá tenemos la fórmula que vamos a utilizar para calcular la derivada de nuestra función. Vamos a escribir la solución, ¿verdad?, de nuestro ejercicio y vamos a escribir h, ¿verdad?, prima de x, y vamos a escribir la derivada de la función f de x, que en este caso es x más 5, ¿verdad? La derivada la escribimos de esta manera, multiplicado por g de x. G de x es 3 por x más 6, que también lo podemos escribir como 3x más 18, ¿verdad? Entonces aquí escribimos 3x más 18 menos, escribimos la función f de x, que en este caso es x más 5, ¿verdad? Y eso va a estar multiplicado por la derivada de g de x, que es 3x más 18, y lo escribimos de esa manera. Bien, en el denominador tenemos la función g de x elevada al cuadrado. Entonces 3x más 18 elevada al cuadrado. Bien, entonces vamos a seguir simplificando esta expresión para determinar lo que es la derivada que andamos buscando. Acá tenemos que la derivada de una suma, pues es la suma de las derivadas. La derivada de un número es 0, ¿verdad? Y la derivada de x es 1, ¿verdad? Entonces tenemos que la derivada de x más 5, eso es 1. Y eso está multiplicando a 3x más 18. Menos, escribimos x más 5, y eso está multiplicado por la derivada de 3x más 18. Entonces la derivada de 3x más 18 es 3, ¿verdad? Entonces en este caso escribimos 3. Y en el denominador pues escribimos 3x más 18 elevado al cuadrado. Bien, ahora vamos a seguir simplificando y tenemos en el numerador 3x más 18, ¿verdad? Menos 3 por x, que es 3x, menos 3 por 5, que es 15, ¿verdad? Y en el denominador tenemos, acá podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Tenemos 3 al cuadrado por x más 6, esto al cuadrado, ¿verdad? Y
en el numerador obtenemos lo siguiente. Este 3x se cancela con este 3x y solo queda 18 menos 15, eso es 3. Y acá tengo 3 al cuadrado por x más 6 al cuadrado. Entonces acá tengo que este 3 se cancela con un 3, ¿verdad? Porque acá tengo 3 por 3. Y al final obtengo 1 entre 3 por x más 6 al cuadrado. Bien, entonces yo he obtenido la derivada de la función. Bien, por lo tanto, la derivada de h de x, ¿verdad? Que era x. Bien, el segundo ejemplo nos dicen que calculemos la derivada de h de x, que es igual a la raíz de x multiplicado por x más 1 entre la raíz cúbica de x, ¿verdad? Nosotros podemos trabajar esta derivada utilizando la fórmula del cociente, pero quiero hacerles ver también que podemos resolver esta derivada utilizando la fórmula del producto. Vamos a desarrollar o a reescribir lo que es la función h, ¿verdad? Que la podemos escribir de la siguiente manera, ¿verdad? Podemos quitar lo que son los radicales, ¿verdad? Que también podemos resolverlo utilizando los radicales, pero se nos hace un proceso demasiado largo en donde podemos cometer errores, ¿verdad? Entonces, para evitar cometer errores, podemos hacer lo siguiente: escribir lo que es las raíces en forma exponencial, ¿verdad? Que tenemos que la raíz de x la podemos escribir como x a la 1/2, ¿verdad? Y acá voy a escribir x más 1 y la raíz cúbica de x la podemos escribir como x a la 1/3, ¿verdad? Ahora podemos ocupar propiedades de exponentes, ¿verdad? Para escribir la función h de la siguiente manera, ¿verdad? Yo tengo x a la 1/2 menos 1/3. Esto va a estar multiplicado por x más 1, ¿verdad? Y por último, yo hago esta resta de fracción, ¿verdad? En el exponente de la variable x. Yo tengo 1/2 menos 1/3, eso es igual a 1/6, ¿verdad? Por x más 1. Bien, yo ya tengo a la función h como producto de dos funciones. Entonces vamos a recordar la fórmula para la derivada de un producto de función. Bien, entonces si yo tengo una función h que está compuesta por un producto de función, que en este caso vamos a escribir f de x por g de x, la derivada de esta función h, ¿verdad? La escribimos de esta manera, va a ser igual a la derivada de la función f multiplicado por la función g más la función f multiplicado por la, ¿verdad? En nuestro ejemplo, voy a escribir acá, en nuestro ejemplo, la función f es x a la 1/6 y la función g es igual a x más 1, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a aplicar esta fórmula de la derivada de un producto de funciones para para encontrar la derivada de la función que nos están solicitando. Entonces tengo
esta derivada la puedo escribir de la siguiente manera. X a la 1/6, ¿verdad? Esto va a estar multiplicado por x más 1 más x a la 1/6. Todo esto va a estar multiplicado por la derivada de x más 1, ¿verdad? Ahora pues aplico las derivadas. Tengo x a la 1/6. Entonces acá recordemos que si yo tengo una función f que está de la forma x a la n, entonces su derivada va a ser igual a n multiplicado por x a la n menos 1, ¿verdad? Entonces en este caso yo tengo x a la 1/6, entonces escribo 1/6 por x a la 1/6 menos 1, ¿verdad? Esa es la derivada de x a la 1/6 por x más 1, y acá voy a escribir más x a la 1/6, y acá va a estar multiplicado por la derivada de x más 1, que la derivada de x más 1 es 1. Ahora voy a escribir o a seguir simplificando esta expresión, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo tengo 1/6 y acá tengo x a la 1/6 por x a la menos 1, ¿verdad? Y acá tengo x más 1 multiplicando más x a la 1/6, porque x a la 1/6 por 1 es x a la 1/6. Entonces, luego, acá yo puedo escribir este que está multiplicando x a la menos 1 como o en el denominador, ¿verdad? Y lo vamos a escribir como x a la 1, ¿verdad? Por propiedades de exponentes. Entonces, el primer término yo lo puedo escribir como x a la 1/6 por x más 1 entre 6x, ¿verdad? Más x a la 1/6. En este punto yo voy a reescribir el segundo término para poder sumar lo que son estas fracciones. Entonces voy a escribir x a la 1/6, esto va a estar multiplicado por x más 1 entre 6x, más 6x por x a la 1/6 entre 6x. Ahora yo tengo dos fracciones con el mismo denominador, entonces la suma va a ser de la siguiente manera. Escribimos el mismo denominador, que es 6x, y en el numerador solo sumamos los numeradores. X a la 1/6 por x más 1 más 6x por x a la 1/6. En este punto, ahora lo que voy a hacer es sacar de factor común x a la 1/6. Como le he sacado de factor común, dentro de este paréntesis me va a quedar x más 1 más 6x entre 6x. En este punto yo puedo, bueno, reescribir a x a la 1/6 como la raíz sexta de x, ¿verdad? Y dentro del paréntesis me va a quedar 7x más 1, y en el denominador me queda 6x. Bien, entonces acá tenemos la derivada de mi función, ¿verdad? Entonces vamos a escribir acá, por lo tanto, la derivada de h de x, ¿verdad? Que si nos acordamos, la función original era la raíz de x multiplicado por x más 1 entre la raíz cúbica de x. Entonces tenemos la raíz sexta de x multiplicado por x más 1 entre 6x. Bien, como dije al inicio del desarrollo de este ejemplo, nosotros lo podemos desarrollar utilizando la derivada de un cociente de funciones. Ese proceso pues iba a ser un poquito más largo del proceso que hemos seguido, y la idea es que cuando nosotros veamos un cociente de función
veamos si ese cociente lo podemos transformar en una multiplicación de dos funciones para aplicar la fórmula de la derivada de un producto de función, que a mi forma de ver es un poco más fácil de aplicar. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este video. No olvidar compartirlo con las personas que creamos les va a ser de mucha utilidad, las personas que estén llevando un curso de cálculo diferencial. Y tampoco olvidar activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos más material referente al tema de cálculo diferencial. Nos vemos en el próximo video.